Bueno, entonces, hasta ahorita hemos hablado del sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina, ¿no? Este sistema, renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina, es de una respuesta tardía, a largo plazo. Mientras tanto que el sistema nervioso simpático es de respuesta rápida, ¿ya? Su acción es mucho más rápida. Pero más potente es el de respuesta tardía, como lo que son el sistema rata y vasopresina. Entonces todo este sistema se activa cuando tenemos una pérdida de sangre, una hemorragia grave, como hemos dicho, deshidratación grave, quemaduras graves, ¿no? Que hay pérdida de líquido. Eso ocasiona una disminución de la presión arterial, Y esa disminución de la presión arterial ya desencadena toda esta respuesta, ya sea la respuesta inmediata del sistema nervioso simpático y la respuesta tardía, que es la del sistema renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, ¿sí? Entonces todo eso hace que nuestro cuerpo trata de remediar esa presión arterial baja, ya sea produciendo efecto de vasoconstricción, como también un efecto de reabsorción de la mayor cantidad de agua por medio del lumen tubular hacia nuestras células y de nuestras células hacia nuestro espacio intravascular, para aumentar la cantidad de agua y sodio. Y eso nos ayuda a aumentar la presión arterial, que es lo que desencadenó esta respuesta, ¿no? Bien. Tenemos otro punto para hablar de la angiotensina 2. La angiotensina 2 también va a producir un efecto a nivel de los receptores AT2, a nivel que se encuentra en el vaso sanguíneo. A nivel de estos receptores, la activación de la angiotensina 2 a nivel del receptor AT2 produce efecto de vasodilatación. Pero tenemos que entender que los efectos vasoconstrictores que tiene la angiotensina, ya sea por activación del sistema nervioso simpático, activación de sus receptores AT1 también, que producen vasoconstricción, y también la activación de el estímulo, ¿no?, para la producción de vasopresina y ACTH. Estos estímulos nos ayudan a producir una vasoconstricción y un efecto de aumento de reabsorción de sodio y agua, ¿no? Estos efectos son más potentes que su efecto vasodilatador, ¿sí? Mucho más potente. Entonces, dirigiéndonos a la parte farmacológica. Entonces, ya sabemos la parte fisiológica. La parte farmacológica simplemente es darle una lógica a la parte fisiológica, ¿sí? Tenemos por un lado y lo que vamos a hablar de los fármacos, algunos de los fármacos, aquí tenemos algunos solamente, de los fármacos antihipertensivos que tenemos en nuestro medio. Tenemos por este lado los beta bloqueadores beta 1. Tenemos los beta bloqueadores beta 1. Entre ellos tenemos el atenolol, carvedilol y el propanolol, ¿ya?, que actúan a nivel de estos receptores beta 1. ¿Qué es lo que hacen a nivel de estos receptores beta 1? Como sabemos en farmacología, lo que hacen es bloquear los receptores beta 1. Bloquear los receptores beta 1 en este nivel estamos hablando, a nivel renal. A nivel de las células yuctaglomerulares encontramos receptores beta 1. Entonces, tanto el carvedilol, el atenolol, el propanolol, lo que hacen es ser antagonista de estos receptores beta 1. Y al ser antagonista no va a haber el efecto de secreción de renina. Entonces, los beta bloqueadores contribuyen al efecto antihipertensivo
en los pacientes que tienen presión arterial alta. Son los pacientes hipertensos, ¿no? Bien, por ese lado tenemos los beta bloqueadores, que lo vamos a hablar con más detalle las familias próximamente. Tenemos los IECAS. Entre los IECAS que tenemos son el enalapril, captopril, ramipril, ¿ya? Lisinopril, todo lo que acaba en pril, ¿ya? Entonces los IECAS, ¿qué significa? Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Los IECAS actúan a nivel de la ECA, produciendo una inhibición de esta enzima. Al inhibir a esta enzima, la ECA no va a poder convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Por tanto, se evita esto. Todo esto que vemos, estos efectos, se evitará por medio de esta anulación, de esta pérdida de efecto de la ECA por medio de la IECA, de los IECAS. Entonces, estos fármacos son de primera línea. Los IECAS son fármacos de primera línea para tratar la hipertensión arterial en nuestros pacientes. IECAS. Entonces, los IECAS van a acortarme todo esto, ¿no?, que hemos visto. Toda la parte fisiológica de la angiotensina 2 nos va a producir una pérdida de esto, ¿no? Una pérdida. Tenemos, por otro lado, a los fármacos. Aquí tenemos fármacos diuréticos antagonistas de los receptores de aldosterona. Entre ellos encontramos a la espironolactona y espleronona. La espironolactona y espleronona, estos son fármacos diuréticos que se usan mucho en caso de ascitis e insuficiencias cardíacas, que vamos a ver en una clase, insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Tenemos acá entonces estos fármacos que lo que hacen es ser fármacos antagonistas. Nunca se olviden, ¿no?, la propiedad antagonista que les enseñé. Los antagonistas lo que hacen es bloquear el receptor, ocupar el receptor. Y al ocupar el receptor, entonces la aldosterona que tenemos de azul aquí, ¿no?, todo esto es la aldosterona. La aldosterona no va a poder activar a su receptor mineralocorticoide porque está ocupado por uno de estos dos fármacos. Entonces, al estar ocupado no se va a producir una producción de proteínas ENaC y ROM. Por tanto, estos efectos de reabsorción de sodio y agua y de secreción de potasio van a ser anulados por medio de esta intervención del fármaco con el receptor mineralocorticoide, ¿no? No va a haber activación de su receptor, por tanto no va a haber producción de estas proteínas, ENaC, ROM y cotransportadores de sodio y potasio. Esto es muy importante en los pacientes con insuficiencia cardíaca o ascitis, que acumulan bastante líquido ya sea en algunas regiones del cuerpo, ¿no? Bien. Tenemos por otro lado a los ARA2. Los ARA2, lo que hay que conocer por ahora, ya porque vamos a tener una clase de ARA2 y EK, beta bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, ya. Por ahora esta parte es lo que me importa. Los ARA2 son antagonistas de los receptores de angiotensina 2. Los ARA2 cumplen función antagonistas en los receptores AT1. ¿Dónde están los receptores AT1? A nivel del hipotálamo. Dijimos que teníamos que su activación producía, que su interacción con su receptor producía activación del sistema nervioso simpático. Tenemos otro a nivel del vaso sanguíneo, un receptor AT1, que lo que producía era efecto de vasoconstricción. Tenemos otro receptor AT1 a nivel de la glándula suprarrenal, que lo que producía era producción y liberación de aldosterona, que la aldosterona nos cumplía la función de reabsorción de agua y sodio y aumentaba el volumen intravascular, ¿no? Eso era la finalidad, ¿no?
Entonces, los ARA2 bloquean estos receptores AT1, ¿ya? Bloquean, son antagonistas. Y los AT1 son, en los casos de hipertensos, en los pacientes hipertensos, son perjudiciales. Son perjudiciales, ¿sí? No nos ayudan. Por eso es que los anulamos, ¿no? Los anulamos a estos receptores AT1. Y también tenemos otros receptores llamados AT2. Los AT2 se ubican, hemos dicho, en el vaso sanguíneo. Los AT2, lo que producen la activación de la angiotensina 2 con su receptor AT2 es lo que nos producen vasodilatación. Entonces los ARA2, que son nuestros fármacos hoy en día también ya bastante usados. Los ARA2 tenemos el candesartán, valsartán, losartán, irbesartán, todo lo que acaba en sartán, ¿ya? Los receptores AT2 los fármacos ARA2 no hacen efectos en estos, no hacen efectos, se encuentran libres, solamente hacen efectos a nivel de los AT1. Los AT2 se encuentran libres de su efecto de estos fármacos. Por tanto, al estar libres estos receptores, la angiotensina 2 no va a hacer estos efectos que hemos mencionado. Va a hacer el efecto solamente de unirse a su receptor AT2 y producir vasodilatación. Eso es un efecto antihipertensivo en los pacientes con hipertensión. Entonces estos receptores AT2 en los pacientes con hipertensión arterial son beneficiosos. ¿Sí? Entonces así tenemos los fármacos, algunos solamente, y no hemos hablado con otros detalles, pero tenemos los fármacos en nuestro esquema, en este esquema que hicimos, ya qué fármacos actúan. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase.